rápidamente les comento cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a estar con dos conferencistas de muy alto nivel. Ya les voy a hablar un poquito más de ellas. Amigas, por cierto, y yo agradecida y encantada de tenerlas con nosotros. Pero antes voy a presentar al secretario de la Junta Directiva de la Asociación en Honduras, el profesor Mario Bardal, es un pilar fundamental en la generación de este proyecto y en el acompañamiento para que nos dé la bienvenida. Así que Mario, si estás por ahí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Kareli? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todas, a todas, a todas. Un gusto saludarles a nombre de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Persona Ciega en Honduras, ANDEPSI. Es una satisfacción más estar compartiendo con cada una de ustedes, iniciar un diplomado de muy buen nivel, donde invitamos a todas que a partir de este miércoles, del día de hoy, y todos los miércoles, ustedes aparten ese horario de 2 a 4 de la tarde. Es un diplomado donde hemos intentado gestionar amigas de muy buen nivel, de muy buena formación, que van a compartir con cada una de ustedes. A nombre de la asociación, hemos estado haciendo los esfuerzos necesarios. Buenas tardes. Porque, buenas tardes, que ustedes se preparen, se posesionen, ya que son un pilar importante dentro de la organización, que a nivel nacional tengan esa formación y esa participación. Este diplomado va a servir, y viene un segundo, les cuento, así que no se retiren, este es un inicio, esperamos que todas las que inicien terminen. Hay diploma de participación, ahí les va a dar la dinámica, así que agradecer a la licenciada Kareli Mejía, al comité, al grupo de compañeras que nos han estado acompañando desde la coordinadora de mujeres, Yancy Ordóñez, de la junta directiva, Juana López y Rosa Durón, y un grupo selecto de compañeras, tanto en el personal administrativo y el equipo que han estado dándole seguimiento a este proyecto. A nombre de la Junta Directiva, de nuestro presidente Víctor Elvir y toda la estructura de ANDEPSI, agradecerle a nuestros panelistas del día de hoy, que son de primer nivel. Todos los miércoles van a tener sorpresas, hay nacionales e internacionales, y les dejarán mucha formación. Así que esperemos que sea de mucho provecho y damos como inaugurado este diplomado y la bienvenida a todos. Saludos y gracias, Kareli, por la oportunidad de decirnos que las mujeres sí pueden y sí pueden. Saludos. Muchas gracias, Mario. Tal vez también de controles me ayudan con los micrófonos para estar explicando un poquito esta parte de que los micrófonos estén un poco desactivados, ¿verdad? Bien, voy a dar algunos aspectos generales para buen desarrollo del diplomado. No me voy a extender mucho porque pues quiero darle el espacio a las compañeras que nos van a facilitar. Vamos a trabajar un poco con las normas de convivencia, compañeras, para que podamos hacer de esto un espacio de aprendizaje. Por favor, traten siempre, ¿verdad? En la medida del que se pueda, ingresar con su micrófono apagado. Si pueden encender su cámara, genial, para que pues las compañeras conferencistas las estén viendo y así ustedes puedan verlas a ellas, las que pueden, y las que no, pues podamos escucharlas. Entonces, micrófono apagado siempre. Lo otro es, tratemos de estar siempre puntuales 5 minutos antes para que no haya ningún atraso. Entendemos que hoy es la primera jornada, nos vamos a ir conociendo poco a poco y vamos a ir mejorando los procesos. Mi nombre es Kareli Barahona, como les dije, soy la que estoy coordinando la parte técnica del diplomado con el apoyo de la licenciada Livni Sánchez, Katy Villeda, está por ahí Elda y también está pues el equipo de abogados. Bueno, estamos un equipo tras cámaras, tras todo este proceso.
al cual pues ustedes pueden abocarse por cualquier duda. La compañera Yancy igual. Entonces, para nosotros es un placer acompañarles y motivarles a que participen. Tendrán diploma las personas que participen a la mayoría de jornadas. Nosotros vamos a hacer un chequeo, un control. En este caso vamos a hacer capturas de pantalla el día de hoy para tomar lista de asistencia y luego les vamos a ir explicando a mayor detalle cuál va a ser el proceso. Les pedimos que por efectos de certificación traten de estar en todas las jornadas y más que por la certificación, por el tema del aprendizaje, por la secuencia de contenidos, porque después venimos que no sabemos qué fue lo que nos dijeron en la conferencia anterior, entonces para ir con esa secuencia. Ese diplomado de Derechos Humanos en género, entonces vamos a conocer temáticas como qué son los derechos humanos, cómo han venido evolucionando esa relación entre discapacidad y derechos humanos. Vamos a hablar de mujeres, específicamente de mujeres, y vamos a ir hablando desde lo más general hasta lo más específico. Bueno, voy a presentar a nuestra primera conferencista, sin antes agradecerle a mi amiga Janet Chávez del Salvador también por acompañarnos, una mujer de mucha trayectoria que ustedes van a conocer, y también a la licenciada Gladys González, que procedo a presentar, quien nos va a dar la primera parte de este conversatorio, conferencia-conversatorio. La licenciada Gladys González, bueno, ustedes la conocen en su mayoría, o si no, ella participó como la coordinadora, la que estuvo mucho tiempo con la subdirección de educación en el tema de discapacidad. Ella fue un referente en esa área y pues tiene un reconocimiento como educadora a nivel nacional e internacional. Actualmente ella es representante de ICEBI Latinoamérica en Honduras. Es también directora técnica del Juana Leclerc y una mujer con una experiencia en la discapacidad visual se refiere. Entonces, las voy a dejar con ella, pueden conversar, pueden, siempre y cuando ella pues haga preguntas, ustedes mencionan su nombre o levantan la mano y aquí nosotros vamos a estar dándole soporte para cualquier apoyo que ella necesita. Así que, licenciada, bienvenida y con usted. Muchísimas gracias, mi estimada, contenta. Es un gusto saludarla a todos y a todas. Sí, estoy muy contenta y agradecida también por la oportunidad. Realmente vale mucho la pena todos estos esfuerzos y pues vamos a comenzar ya con todo lo que dijo mi estimada amiga. Realmente, pues yo con muchísimo gusto, contenta de poder apoyarles y siempre que me necesiten, pues estaré siempre, siempre, siempre a su disposición. Un saludo muy cordial a todos los amigos de Andepsi, Yancy, Mario y todos los que conozco y a los que no conozco, pues también, ¿verdad? Ya tendremos oportunidad de conocernos. Pues el tema que me corresponde es derechos humanos y discapacidad, ¿verdad? Cómo han ido evolucionando los paradigmas en este tema. Y como bien lo decía Carely, pues la idea es que podamos conversar, que podamos ir platicando y de esa manera vayamos desarrollando el tema. En primer lugar, ¿qué entendemos nosotros? Pues este concepto de la discapacidad y se ha ido cambiando la concepción de la discapacidad a lo largo de la historia. Pero ¿qué entendemos entonces por paradigma? Vamos a ver, si alguien me quiere ayudar, unas 2 o 3 personas, que nos digan qué entienden por paradigma. Hola, papi. A ver. Yo le ayudo para que las chicas se vayan ambientando. El paradigma es como una idea. Es correcto. Así es. Así es. Como una idea. Y veámoslo entonces con un ejemplo. Vamos a ver. Todos conocen o todos saben sobre los moldes, por ejemplo, para hacer pan.
¿Sí? Ajá, ok. Bueno, pues todos conocemos esos moldes. Algunos son de metal, de hecho son de metal, ¿verdad? Y se utilizan en las panaderías, ya sea para hacer pan, para hacer pastel. Algunos tienen forma cuadrada, otros tienen forma redonda. Pues bien, ese molde metálico permite que todos los panes o que todos los pasteles tengan más o menos una forma similar. En ese sentido, algo parecido ocurre con las ideas dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un grupo, en la iglesia, en la misma sociedad. Entonces, esos moldes o paradigmas son los que se construyen con ideas que se van transmitiendo de generación en generación y que se van considerando que son las correctas. Entonces, son como esas ideas preconcebidas que la gente tiene, ¿verdad?, sobre una determinada situación. Por otra parte, ese paradigma, o sea, ese conjunto de creencias que nos sirven como marco de referencia para poder actuar en determinada forma. O sea, que condicionan nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver las cosas. En ese sentido, vamos a decir entonces que un paradigma es ese conjunto de creencias que nos sirven como marco de referencia para actuar, como les decía, en determinada forma. Este modelo se puede relacionar con la visión que se tenga sobre algo, sobre una situación determinada. Y es un concepto que se puede usar para todas aquellas creencias, todas aquellas experiencias, vivencias, valores que condicionan la manera cada persona ve la realidad y actúa en función de ella. Permítanme. Ok, bien. Y en el caso de la discapacidad, concretamente, pues, cómo las personas conciben o entienden este concepto de discapacidad. Y como les decía, que ha venido evolucionando a lo largo de la historia. Y en ese mismo sentido, vamos a ver esos diferentes paradigmas desde sus inicios de la forma en cómo se veía o se concebía, ¿verdad?, la discapacidad. Me ayuda con la siguiente, mi estimada. Bien, tenemos un modelo, ¿verdad?, el modelo tradicional o el modelo caritativo. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se desarrollaba este modelo tradicional? ¿Por qué será que se dice que es el modelo tradicional? Vamos a ver. Puede ser que se tome en cuenta que va el aprendizaje de generación en generación. Ajá. Bien. Buenas, para mí tradicional es de que, por ejemplo, así como las iglesias van evolucionando, como usted dijo, ¿verdad? Ya uno ya tiene una tradición de celebrar el Día de la Virgen tal, de celebrar la Pascua, de celebrar Navidad, todas esas cosas. Yo pienso que para mí son tradiciones ya que se llevan de generación en generación. Mi opinión, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Bueno, este modelo tradicional, ok, se llama tradicional porque en sus inicios era la forma en cómo se concebía en un primer momento, y es cierto, ¿verdad? Como una tradición, como una costumbre, se veía a la persona con discapacidad, pero también es un modelo tradicional caritativo y se veía a la persona con discapacidad, ¿verdad?, más bien como una carga social. La sociedad debía prescindir, y este modelo también se le denomina un modelo de se le llama también un modelo de prescindencia, algo así. Precisamente porque se pensaba en que se debía prescindir, ¿verdad?,
de las personas con discapacidad. Y esa forma de ver a las personas con discapacidad, ¿verdad?, llevó a situaciones muy difíciles, crueles incluso, desde el exterminio, de que se les aislaba. Había personas que, y lo vemos a través de la historia, cómo se les aislaba completamente, se les tenía encerrados, ¿verdad? Se pensaba de que tenían que depender absolutamente de otra persona. No había esa concepción de derechos. Todo lo hacían por la persona porque se creía de que la persona con discapacidad no podía hacer absolutamente nada, y eso les llevaba también a someter a la persona con discapacidad, ¿verdad? Habían situaciones muy, muy difíciles y hubo en todo ese tiempo mucho sufrimiento de las personas con discapacidad por esa concepción, ¿verdad? Tradicional, ¿verdad? Caritativa, que se pensaba de que la persona con discapacidad pues no podía hacer absolutamente nada y que no podía valerse por sí misma. También en ese mismo modelo se concebía como el origen de la discapacidad como un modelo religioso. Se creía de que era el resultado de un pecado cometido por los padres. Imagínense, ¿verdad? O sea, y como era un pecado cometido por los padres, pues entonces había un sentimiento de culpabilidad tanto en los padres, y se le hacía sentir también así a la persona con discapacidad. Se consideraba también a las personas con discapacidad como raras, como anormales, que pertenecían a un grupo de pobres y marginados. Y en ese sentido, el destino de estas personas tenía que ser la exclusión. No podían participar en ninguna actividad en la sociedad porque tenían que estar completamente excluidas. Se pensaba incluso en ese tiempo de que las personas con discapacidad tenían que ser objetos de la caridad pública, que todo había que hacer por ellos, de que pobrecitos, ¿verdad? De que había que darles todo y había que hacer todo por ellos. Ese es el modelo tradicional caritativo, ¿verdad? O de prescindencia también, que también se le llama de esa manera. El otro paradigma o modelo, ¿verdad? Es el modelo biomédico o rehabilitador. Vamos a ver quién me da una idea de lo que implica este modelo médico o rehabilitador. Vamos a ver. ¿Cómo se consideraba la persona con discapacidad bajo este modelo? ¿Les ayudo o me ayudan más bien a evitar esos silencios virtuales? Es donde se le consideraba a la persona como enfermo. A la persona con discapacidad se le considera como enfermo y se le trataba de esa manera. Exactamente. Se le consideraba como enfermo. Se pensaba de que la discapacidad pues era una enfermedad. Entonces se le trataba de esa manera. Era un paciente, una paciente al que había que rehabilitar. Y es más, en muchísimos casos se pensaba también de que se podía curar la discapacidad. Y era ese término de enfermito, ¿verdad? De que pobrecito el enfermito, llorativo, pues se pensaba de que era una persona enferma, que era un paciente, que era una persona que podía ser útil en la medida en que podía ser rehabilitado, ¿verdad? O normalizado, ¿verdad? Porque se hablaba también de que había que normalizar a la persona con discapacidad. En este modelo se ve a la persona como un ente pasivo completamente, que quiere de apoyos institucionalizados, que se brindan de rehabilitación en clínicas, en hospitales, en centros especializados. Lo que pasa es que no habría cuando ella me la mandó porque no estaba añadida. Yo no tenía añadida esa. Disculpen, compañeras. Tratemos, por favor, de mantener, disculpe, licenciada, tratemos de mantener los micrófonos apagados.
No lo queremos cerrar desde controles para que no se les dificulte por temas de accesibilidad poderlos encender por sí solas y puedan entonces participar sin problema. Por favor, ayúdennos, porque si lo cerramos nosotros desde los controles, no van a poder activarlos ustedes. Entonces, sí, tratemos de estar un poquito concentradas, tratar de que no existan tanto ruido para que la licenciada pueda dar su conferencia y poder ayudarle a nosotros cuando nos lo solicite. Gracias y disculpe, Lick, continúe. Tiene el micrófono cerrado, licenciada Gladys. Perdón. Ay, perdón. Muy bien, gracias. Les decía entonces que concebía a la persona bajo este modelo como un paciente, y aquí cobró mucho auge los centros de rehabilitación, los hospitales que brindaban atención a personas con discapacidad, las clínicas, porque el tratamiento se basaba en las causas de la discapacidad. Entonces, había que establecer un diagnóstico y sobre ese diagnóstico el profesional era el que tomaba las decisiones. Entonces, tanto la persona con discapacidad como su familia hacían exactamente lo que el profesional indicaba, porque era él o ella quien tomaba las decisiones. La persona completamente pasiva no tenía, ¿verdad? No tenía voz ni voto, podemos decir, y hacía exactamente lo que el profesional decidía. Hoy era el profesional el que tomaba las decisiones. Entonces, en ese tiempo se adquiere relevancia tanto el concepto de integración como el concepto de normalización, porque como les decía anteriormente, o sea, se pensaba de que había que preparar para, ¿verdad? De que había que preparar a la persona con discapacidad, al niño, la niña, al joven, para que se pudiera integrar en la sociedad, para que se pudiera integrar al centro educativo, para que se pudiera integrar a actividades de recreación, de arte, ¿verdad? Era ese concepto de integración, pero que no dejaba de ser excluyente, porque en ese mismo sentido, en el campo de la educación, por ejemplo, se hablaba de integración y se tenía, por lo menos aquí en Honduras, eran las famosas aulas recursos, en donde los niños se iban y eran atendidos en un aula. Es cierto que dentro de una escuela regular, pero que iban al aula para que allí fueran atendidos, ¿verdad? Que allí se pudieran normalizar para poder regresar luego al aula regular con el resto de sus compañeros. Y así, ¿verdad? Dentro de este modelo, ese era, ¿verdad? El enfoque completamente asistencialista también, ¿verdad? Porque se hacía todo para la persona. La persona en ese momento no es sujeto de derecho, sino que era objeto de tratamiento, era objeto de rehabilitación. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, continuamos. Por ejemplo, Avancemos. ¿escuchan? Ajá, sí. Sí se escucha. Por ejemplo, a veces en los lugares, por ejemplo, en las zonas rurales, siempre se sigue dando ese término, porque, bueno, yo vivo aquí en una zona rural y aún las personas dicen, pobrecito, es enfermo, no tiene alguna curación, todavía no comprenden lo que es personas con discapacidad. Y a veces nos limitan en varias actividades o en el colegio, incluso en varias cosas que creen que nosotros no podemos porque tenemos una discapacidad. Y cuando es una mujer también, porque dicen, de por sí es mujer y tiene discapacidad visual mucho menos, entonces no puede realizar dicho trabajo. Y en algunos casos, cuando estaba en el colegio, les tuve que explicar a mis maestros, a pesar de que ellos ya son unas personas ya realizadas.
Así es, tiene toda la razón y qué bueno, muchas gracias por su participación. Definitivamente, vamos a ver incluso adelante cómo estos paradigmas coexisten todavía. O sea, todavía hay dentro de nuestra sociedad estos paradigmas porque hay personas que por desconocimiento, ¿verdad? Y otros porque pues así ha sido la costumbre, se lo aprendieron de esa manera, entonces continúan entonces con esa concepción, ¿verdad? De discapacidad, de la persona con discapacidad como pues el pobrecito, ¿verdad? Como el que hay que hacerle todo. De hecho, ustedes saben que incluso desde el Estado, desde el gobierno, ¿verdad? Ha habido también esa concepción asistencialista, ¿verdad? Al momento de referirse a las personas con discapacidad. Bien, y el modelo, el modelo social, que podemos decir que esta es la base luego para el modelo de los derechos humanos, porque resulta de la interacción entre la persona con deficiencia y las barreras, tanto actitudinales como del entorno, que van impidiendo su participación plena y efectiva en la sociedad donde viven y en igualdad de condiciones con las demás. Ya con este modelo social se parte de la idea de que las personas con deficiencia física o sensoriales o intelectuales, psicosociales, ¿verdad? Se les puede, que les pueden generar limitaciones de tipo funcional y que estas también a su vez les pueden llevar a la discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este paradigma, con este modelo? ¿Ok? Ya no es responsabilidad de la persona, porque lo que es propio de la persona es la deficiencia, es esa condición, ¿verdad? Física, sensorial, intelectual, psicosocial, ¿verdad? Eso es la persona que limita su participación. La discapacidad va a surgir con la interacción de esa deficiencia con las barreras que le presenta el entorno. En ese sentido, un componente central de este modelo es la igualdad entre las personas. La discapacidad va a formar parte entonces de la diversidad humana y se reivindica el derecho, ¿verdad?, a la diferencia. Todos somos diferentes y tenemos derecho a vivir, ¿verdad?, esa diferencia según nuestras posibilidades, según nuestras potencialidades, porque todos, absolutamente todos somos diferentes. Entonces, esa misma línea, permítanme. Ok, en esa misma línea, este modelo social, ¿verdad? Como decía anteriormente, es la base del concepto de derechos humanos y que se centra básicamente en la dignidad de la persona. Este modelo reivindica la dignidad de la persona. ¿Okay? Y aquí ya es una característica más dentro de la diversidad de los seres humanos. ¿Okay? No es una particularidad que defina completamente su vida. En este sentido, el tema de la discapacidad se va a ubicar en el entorno sociocultural y físico. El Estado tiene la obligación de hacer frente a los obstáculos que se han creado socialmente, que la misma sociedad ha creado, ¿verdad? Y que han limitado sustancialmente la participación de la persona con discapacidad. En el modelo, la persona con discapacidad va a pasar de ser objeto de asistencia y rehabilitación a ser sujeto de derechos y de obligaciones como cualquier otra persona o cualquier otro ser humano. Si avanzamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. La siguiente. En este modelo social
se considera a la persona con discapacidad como individuos con habilidades, con recursos, con potencialidades y, como les decía anteriormente, como sujetos de derechos. Entonces, así es como nace el concepto de persona con discapacidad. Y yo recuerdo en una jornada que tuvimos fuera del país, creo que fue en Panamá, recuerdo que en ese tiempo ya se empezaba a hablar, ¿verdad?, de la reivindicación de este concepto y se comenzaba a hablar entonces de persona con discapacidad o de persona en situación de discapacidad. Y decía uno de los compañeros que estaba con nosotros en la jornada, decía, puchica, ya hasta me siento mejor, ya siento que no es mi culpa. Dice, ya no es mi culpa tener una discapacidad, ¿verdad? Y él lo decía porque nos comentaba de que por años, incluso dentro de su familia, ¿verdad? A él se le había hecho sentir culpable de tener una discapacidad. Entonces, este concepto de persona con discapacidad que está establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues así lo establece la Convención. La Convención en el preámbulo, inciso E, por ejemplo, expresa, literalmente dice, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Así lo establece la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y luego vamos a ver entonces cómo se da esa interacción, ¿verdad?, de las personas con deficiencias y las barreras, ¿verdad?, debidas al entorno, ¿verdad? Y que muchas veces son barreras actitudinales. Y esas son las más difíciles, esas son las más peligrosas. Incluso yo siempre he dicho de que las barreras actitudinales son incluso las más peligrosas porque condicionan ese accionar de la persona, ¿verdad? Y muchas veces pueden afectar muchísimo a los demás. Este concepto actual de la discapacidad incluye 4 términos importantes que ya los hemos mencionado anteriormente y que en este momento vamos a tratar de ir definiendo, ¿verdad? O de ir aclarando. En primer lugar, el término deficiencia, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la deficiencia pues es lo inherente a la persona. Y cuando hablamos de deficiencia, vamos a ver si alguien me ayuda, ¿verdad? ¿Qué entienden por deficiencia? ¿Cuándo hablamos de deficiencia? Vamos a ver. Cuando a alguien le falta algo, ¿sí más? Es correcto, ¿verdad? Estamos hablando de la falta, de la ausencia, ya sea de un miembro o de una función, ¿verdad? Del cuerpo, de una función o de una estructura, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de deficiencia, es la falta de algo. Si hablamos de una deficiencia visual, es porque hay, ¿verdad? Una falta, ¿verdad?, de ese sentido de la vista, o cuando hablamos, ¿verdad?, o de funcionamiento. Cuando hablamos de una deficiencia física, por ejemplo, ¿verdad?, que puede ser por amputación, puede ser o porque sencillamente hay una inhabilidad, ¿verdad?, en los movimientos. Entonces hay una falta ya sea del funcionamiento o de esa parte del cuerpo. Entonces, y eso constituye una condición de salud. Entonces, eso, ¿verdad?, es una deficiencia. Ahora bien, la deficiencia por sí misma no causa discapacidad. Esta va a surgir como resultado de la interacción entre los factores propios de la persona, ¿verdad?, que es su condición de salud, ¿verdad?,
y su contexto o el medio, ¿verdad? Que va a estar condicionado ya sea por el apoyo o por las limitaciones que ese medio le está presentando. Entonces, eso en cuanto al término de deficiencia. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. El otro término, bueno, como dice el sacerdote, cuando casa a las personas, habla ahora o para siempre. Entonces, si están callando, yo entiendo de que sí, ¿verdad? De que sí está claro. Muy bien. Luego, el otro término importante son las barreras, que son todos aquellos factores del entorno de una persona que limitan su funcionamiento y la participación y genera entonces discapacidad. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de barrera, por ejemplo, son las actitudes negativas de las personas con respecto a la discapacidad, ¿no? Otra barrera, por ejemplo, en los centros educativos, en las escuelas, son aquellas prácticas educativas que no se adecúan a las necesidades individuales de los estudiantes. Cuando los docentes, por ejemplo, desarrollan sus clases y esas clases son completamente unificadas y generalizadas para todos. Y generalmente lo hacen en función de los que tienen mayores posibilidades de aprender y no de aquellos que presentan dificultades. Entonces, generalmente, ¿verdad? Se constituye como una barrera metodológica la forma en cómo el maestro desarrolla sus clases, porque no está pensando en la persona con discapacidad, en el niño, la niña, el joven que está en su aula, sino que lo está haciendo de manera generalizada, ¿verdad? Y en ese sentido, no está favoreciendo el aprendizaje ni la participación de ese estudiante. El otro término importante es limitaciones de la actividad. Ese es otro término fundamental que adquiere relevancia en este nuevo concepto. Cuando hablamos entonces de limitaciones de la actividad, a las dificultades que va a tener la persona para realizar lo que se esperaría de él o de ella, dada su edad y su contexto. Ahí estamos hablando en limitaciones en la actividad. Entonces, y estas dificultades van a aparecer como una alteración, ya sea cualitativa o cuantitativa, de tal manera que la persona desempeña la actividad en comparación con otra que no tiene que no tiene dificultad. Entonces, casi siempre se hace esa comparación, ¿verdad? Cuando la persona que tiene esta limitación en la actividad no es igual a una persona, ¿verdad? Que no la tiene. Entonces, aquí esa barrera en la participación es completa, ¿verdad? Es completa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, claro. El otro término importante son restricciones en la participación, ¿verdad? Cuando hablamos de restricciones en la participación, son los problemas que una persona puede experimentar, ¿verdad? Cuando se involucra en situaciones vitales, como las relaciones interpersonales, por ejemplo. Otra nuevamente en el tema de la educación, en el tema del empleo, en el contexto en que esta persona se desenvuelve. Entonces, esto se determina al comparar la participación de la persona con discapacidad con otra persona que no tiene discapacidad en una situación similar. Por ejemplo, vaya, una niña, por ejemplo, de 8 años que va a la escuela, ¿verdad? Esa niña va a la escuela, está a lo mejor en 3er grado, ¿verdad? Y tiene garantizado su derecho a la educación. Pero hay otra niña con la misma edad que no fue matriculada en la escuela, ¿verdad? Porque es una niña ciega. Entonces los padres están pensando de que esa niña no va a aprender y por eso no
no se le da el derecho a la educación, ni siquiera la matriculan en la escuela porque se cree de que de nada le va a servir ir a la escuela, de que no va a aprender. Entonces, son dos niñas en situaciones similares, de la misma edad. Entonces, estoy esperando de que la primera niña que no tiene discapacidad, como ella va a la escuela, ok, pero entonces aquella niña que sí tiene discapacidad, pues también tiene derecho de ir a la escuela, ok. Pero se está restringiendo su participación por su condición de discapacidad. ¿Preguntas hasta ahorita? Hola, les saluda Cris. Yo quería hacer un comentario también con Dígame, respecto Cris. a eso. ¿Podría ser, Lick, en el caso de las personas con discapacidad visual, el hecho de usar servicios de los bancos? No sé si logró escuchar usted alguna vez que se quería quitar el hecho de que una persona ciega pudiera crear una cuenta o asistir solo al banco por el hecho de poder ser estafado o algo. Entonces, hacía esa comparativa, ¿verdad? Con la niña que usted mencionaba de 8 años que está en igual de condiciones que la otra niña de poder recibir la educación, pero que no hay los factores suficientes para que pueda desarrollarse. Es correcto. Y ese es también un buen ejemplo. Todas las personas tenemos derecho a ir a los bancos y hacer nuestras gestiones, ¿verdad? Pero, ok, se espera que la persona con discapacidad, o sea, que una persona ciega también lo pueda hacer. Y qué bueno que toca este punto, porque, bueno, ahora ya lo han quitado de la mayoría de los bancos, pero en la entrada de los bancos, yo me acuerdo en Davivienda, en algunas agencias de Banco Ficosa, por ejemplo, había una especie de puerta giratoria que era complicado entrar a los bancos para una persona con discapacidad visual y no digamos para una persona usuaria de silla de ruedas. No podían ingresar. Entonces, ahí había una restricción en participación en el cumplimiento de ese derecho a realizar su gestión, sencillamente porque eso es una barrera que no permitía que la persona pudiera ingresar al banco a hacer sus gestiones. Entonces, era bien complicado. Tenía que auxiliarse de otra persona que fuera a realizar la actividad por él o por ella, cuando tenía todo su derecho en hacer por sí misma esa actividad. Y entonces, esas son barreras que presenta el entorno y se constituyen en barreras físicas, ¿no? Y que estas barreras físicas tienen que ver con el entorno natural de la persona, ¿verdad? Con las barreras que la misma sociedad, que las mismas instituciones establecen, ¿verdad? Cuando sin considerar, ¿verdad? Sin considerar las diferencias de todas las personas, toman decisiones en cuanto al tema de la accesibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Que definitivamente afecta mucho el desenvolvimiento de una persona con discapacidad, ¿verdad? Esas son barreras físicas, ¿verdad? Que afectan. Pero también hay barreras y son barreras construidas por el mismo hombre, por las mismas personas. El transporte, por ejemplo, el transporte en nuestro país es completamente inaccesible y constituye una barrera. Las aceras, por ejemplo. Y es increíble, ¿verdad? Bueno, uno entiende que es por desconocimiento de las normas universales de accesibilidad, pero imagínense, hay, por ejemplo, en el Boulevard Suyapa, en toda esa estructura que construyeron en el Boulevard Suyapa, hay unas rampas, pero luego de la rampa hay una acera, hay un murito. Y ya, si la persona usuaria de silla de ruedas quiere cruzar, se encuentra con el muro y ya no puede, ¿verdad? O sea, cosas que uno dice, hace falta, a veces incluso lo más mínimo que es el sentido común. Incluso en los tomadores de decisiones y en las personas responsables
¿verdad? Del ordenamiento territorial, el ordenamiento vial, por ejemplo. Entonces, este tema de la... Ajá. Hola, perdón, otra vez yo. Ahorita que toca ese tema de la accesibilidad, por ejemplo, en las aceras, en mi caso, yo tengo baja visión y tengo una lucha constante con estas barras de varillas que le decimos de electricidad, porque, por ejemplo, en mi caso yo sí uso el bastón, pero en algunas ocasiones tengo que estar pendiente que del sol, que si voy caminando por la acera y alguien viene de frente, esas varillas o algunos postes, por ejemplo, es complicado. Hola. Pido la palabra yo. Espera ya. ¿Cómo se pide la palabra ahí? Vaya, hable. Espera ya, hable. Hola. Está hablando ahí. No, de cerrar los micrófonos, por favor. Sí, no lo pude escuchar. Casi no le pude escuchar a la persona que habló ahorita. Decía Cris que es de baja visión, que ella siempre tiene dificultades con el tema de las barras que colocan en las aceras, porque aunque ella usa su bastón, ese es un obstáculo. Ya le bajaste el micrófono, ya no escucho. Lo que te dije que no... Ok, sí, Cris tiene toda la razón, porque eso constituye también una barrera y como les decía anteriormente, ¿verdad? O sea, los arquitectos responsables de diseñar todas esas áreas y luego de las construcciones no toman en cuenta, ¿verdad? Las normas universales de accesibilidad. Entonces no vas a hablar nada con ella. ¿Y cómo hablo con ella? No, vaya. A ver, ¿alguien quiere? Sí, vamos a ver si tratamos de darle la participación a la compañera. Ya tiene activo su micrófono. ¿Usted quería decirnos algo? A ver. Hola. Ahí tiene activado su Buenas tardes, licenciada Gladys González. Buenas tardes. Buenas tardes, Yamilet, por mí. Sí, Yami, mucho gusto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Hacemos, Dígame, por Yami. ejemplo, en cuanto al Yami, ¿tenés abierto tu no la hora en cuanto al sistema vial de la ciudad. Repita, Yami, por favor. Casi no se le escuchó. El problema de las personas con discapacidad visual, como yo, por ejemplo, el sistema vial de la ciudad. ¿Qué podemos hacer en cuanto a los alcaldes? Hacerle una concientización de que muchas personas que tenemos identidad de visión y tienen los obstáculos de las calles. Bien, Yami, ese es un reto para nosotros, ¿verdad? Para todos los que estamos en este campo, yo creo que es un verdadero reto. Desde acciones de desarrollo de conciencia, de sensibilización, de incidencia, porque hay que hacer mucho trabajo de incidencia y yo creo que desde las organizaciones, bueno, ya se ha hecho y debemos continuar haciéndolo. Es necesario darles a conocer las normas universales de accesibilidad para que puedan ser consideradas y estar pendiente, ¿verdad? Dar seguimiento a su cumplimiento. ¿Ok? Yo creo que eso es algo y creo que es un tema pendiente y necesitamos hacer mucho trabajo en ese sentido. Porque por sí mismas las autoridades no lo van a hacer. Entonces corresponde a nosotros incidir para que pueda ser una realidad, definitivamente, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad que debemos asumir. ¿Verdad? Gracias, Jan, por... y entonces, en cuanto a barreras... Bueno, gracias a usted por contestar. Es que es una inquietud que siempre he tenido, que aquí no hay conciencia. Así es, pero necesitamos trabajar en ese sentido, ¿verdad? Necesitamos trabajar en ese sentido. Tampoco y tenemos. yo creo que... Gusto de saludarla, licenciada.
Gracias, corazón. Págalo. Perdón, ¿alguien más está pidiendo la palabra? ¿Quién más? Buenas tardes, licenciada. Le saluda Alejandra Rodríguez. Buenas tardes, Alejandra. Mucho gusto. Igual un gusto. Me encanta verla de nuevo. Como un ejemplo, ¿no? Gracias. Que incluye los 4 conceptos principales, sería como el de por decirlo así, de años anteriores, ¿no? Donde una persona con discapacidad, ya sea ceguera o baja visión, fuera internada en una institución como Pilar Salinas, debido a que no se le permitía o el miedo de criar a una niña o un niño con discapacidad, pues les implicaba muchas consecuencias. Creo que este pequeño ejemplo incluye las 4 barreras, ya sea de limitación, de deficiencia, las propias barreras, porque en la misma casa no existen como una condición para las personas con discapacidad, ¿no? Es correcto, definitivamente, y que incluye, como usted lo dijo, ¿verdad? Los 4 conceptos, ¿verdad? Está la deficiencia, están las barreras, tanto porque la familia considera No, es que no deben atender yo lo tengo que... y que una Es que no es de institución allá, del micrófono de especializada. allá, Raúl. Ahí estamos bien del modelo tradicional, del modelo médico, ¿verdad? Y asistencialista. Y cuando es desde el momento en una institución, desde ahí ya vemos entonces barreras en todo bien, ¿verdad? Estaba entrando una llamada. Y hablas también de barreras sociales, ¿verdad? Que estas tienen que ver con factores culturales, políticos y económicos, pero también con aspectos psicológicos, ¿verdad? Que tiene que ver en cómo se concibe y se experimenta la condición de discapacidad. Bien, muchísimas gracias por participar. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces, en este sentido, este concepto de discapacidad, ¿verdad? Va a ser el resultado de la interacción entre un individuo con una condición de salud o deficiencia, ¿verdad? Dada su limitante personal y los factores contextuales, ¿verdad? Que genera el ambiente, ¿verdad? Y también los factores personales que van a restringir su participación, ¿verdad? Ese es el concepto de discapacidad. Y en la diapositiva hay tres óvalos, ¿verdad? Que resumen el concepto de discapacidad, que dentro de uno está la condición de salud o deficiencia, como decía, que es una limitante. Está el signo más en color azul, más los factores personales que también constituyen una limitante, y está el otro signo más y los factores ambientales del entorno físico, social y cultural. Y la interacción de todos esos factores va a dar como resultado la discapacidad. La siguiente, por favor. Veamos entonces un poco la situación actual, que es algo que ya hemos venido platicando, y que también con el ejemplo que se dio de una niña interna, por ejemplo, en un centro, en un centro como la Pilar Salinas. Entonces vamos a ver cómo todos estos modelos coexisten,
¿verdad? Actualmente en nuestra sociedad, porque van a generar diferencias al momento de desarrollar las acciones. Entonces, vamos a encontrar en un momento de transición, o sea, estamos en un momento de transición con los modelos anteriores, porque todavía existe el modelo tradicional y todavía existe el modelo médico, todavía existe, y estamos avanzando de todas las acciones que desde el sector discapacidad se está desarrollando y se están generando, ¿verdad? Con todas esas acciones, ¿verdad? Estamos avanzando hacia este modelo social de derechos humanos. Entonces, hay la presencia y manifestación, como les decía, de los tres modelos. Toda la población que venga, ¿verdad? Todavía dicen pobreza. Terminó. Es que me metí tarde. A personas con discapacidad viviendo allí, ¿verdad? Y no es con el afán de poder dar siempre una oportunidad, porque en las zonas rurales, básicamente en las comunidades alejadas, en donde viven las familias de estas personas, no hay las condiciones y las mismas familias ven como una oportunidad el hecho de que puedan traerlos a Tegucigalpa a una institución. Sin embargo, se está haciendo ya mucho trabajo para que esas personas puedan regresar a su entorno, darles allí el apoyo que necesitan, ¿verdad? Para hacer efectivo su derecho, ¿verdad? A la inclusión. También existe todavía el modelo médico. Colega, compañera, le regalo 5 minutos más. Perfecto. Ya estamos terminando. Ok. El modelo médico, ¿verdad? También está presente en muchos profesionales de la salud, ¿verdad? Y yo diría que más bien en su mayoría, porque todos todos se enfocan en el diagnóstico, ¿verdad? Y pretenden todavía tomar decisiones sobre lo que se debe hacer o no con la persona con discapacidad. Y el modelo social que está ganando fuerza y presencia conceptual también y jurídica, porque desde el mismo sector se está haciendo muchísimo trabajo en ese sentido, reivindicando los derechos de las personas con discapacidad. O sea, porque nos toca, nos corresponde, ¿verdad? Hacerlo, porque como les decía anteriormente, desde el mismo gobierno no lo va a hacer si no hacemos incidencias, si no trabajamos fuertemente en ese sentido. Pero todavía existen también actitudes negativas y por ahí un grupo de diputados y un grupo de personas que han estado, ¿verdad?, haciendo su trabajo como para quitar al sector, ¿verdad?, sobre todo la parte de recursos que se le ha venido dando para poder ir avanzando en ese tema. Todavía existen actitudes negativas, ¿verdad?, en cuanto a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y eso es verdaderamente lamentable, ¿verdad? Realmente es difícil, pero pues como les decía, contra eso tenemos que luchar. Y yo digo, ok, las mujeres podemos, ¿verdad? Las mujeres podemos y creo que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? No quedarnos de brazos cruzados y no permitir que se sigan lesionando los derechos de las personas con discapacidad. Es necesario hacer mucho trabajo de incidencia, de desarrollo de conciencia, de sensibilización, para que el Estado asuma el rol que le corresponde en este tema. Muy bien. Y finalmente, compartir con ustedes, a mí esta frase de Nelson Mandela me encanta, ¿verdad? Pues yo decidí no utilizar Ahí estoy hablando yo. Y si ya no quiere que lo escuche, lo vuelvo. No tenemos audio, Gladys.
Y Reina, un mensaje que es el, ¿verdad? Sin trascendental y que tiene pues mucho sí. que ver, ¿verdad? Bueno, Con entonces ahí ese yo puedo derecho. participar. Ay, qué triste, yo no puedo. Ahí usted puede participar. Reinita, ayúdenos un momentito con bueno, es para con- decir de que Ajá. realmente está bueno que todas participan, pero yo en algo muy principal, de que un punto bien importante, que los trabajos son difíciles para las personas no videntes. Hay otra de que no los incluyen en trabajos cuesta, hay que tener cuello. Otra, los bancos no les prestan y teniendo la capacidad de poder trabajar, porque realmente los ojos sí son importantes, pero el cerebro es más importante de nosotros, que lo desarrollamos mejor. ¿Cómo piensan ayudarnos a incluirlos en todo si buscaran buenos argumentos en la asociación que tenemos de inclusión? Muy buenas Reinita, tardes y explíqueme qué se los... Dígame. No, mire, como este es un proceso de formación, vamos a ir poquito a poco. Van a haber otras jornadas en las que le vamos a ir explicando poquito a poco esto. En este caso, pues solamente estamos hablando la parte de discapacidad y es lo que está hablando la licenciada. Entonces tratemos de escucharla y relacionar nuestros aportes con los temas. Pero más adelante... No, pero se pueden ir anotando, digo yo. Sí, yo me encargo de anotar eso y cuando estemos bueno, eso, discúlpeme que sé que no estamos en eso, pero sí es bueno meterlo para que en otra plática se dé. Claro, con gusto, no se preocupe. Gracias por su participación. Excelente, feliz tarde, bueno, cheque. Muy amable, Reinita, y vamos a dejar que la licenciada Gladys continúe y finalice su participación. Gracias a todas por querer siempre participar, licenciada. Gracias, Reinita, gracias, tiene toda la razón y como dice mi amiga, pues se tomará muy en cuenta, ¿verdad? Y llegará su momento en que se va a abordar también este tema. Les decía de que esta frase me encanta y que no decidí usar todas las frases que usamos en materia de discapacidad, sino esta frase que es tan importante y que a mí me encanta porque considero de que la educación definitivamente nos cambia la vida, como decía un lema ahí, un gobierno, pero dice Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y es una realidad. Un pueblo bien educado, una persona bien educada tiene las armas para salir adelante, tiene las armas para desarrollarse, ¿verdad? Tiene las armas para poder vivir dignamente, ¿verdad? Les agradezco la oportunidad, ¿verdad? Y como siempre, estamos para servirles. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Gladys, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esa participación, por esa comprensión, ¿verdad? Que estamos en la primera jornada y estamos haciendo uso de estos aparatos tecnológicos que no conocemos muy bien y podemos participar y los micrófonos los apagamos y en eso estamos, pero en los procesos siguientes vamos a ir tratando de mejorar estos temas de accesibilidad. De la asociación muy agradecida con su participación, con toda esa exposición que nos ha dado sobre discapacidad, la diferencia, que desde que nosotros empezamos a llamarnos de la forma correcta, que con ese cambio de mentalidad de que no nos digan pobrecitos, sino que somos personas, yo creo que desde ahí vamos mejorando. Así que, licenciada, muchas gracias. Le damos un aplauso virtual por todo ese esfuerzo. Sabemos que usted es una mujer muy ocupada y que nos ha dedicado esta hora, ¿verdad? Si usted lo considera, se puede quedar con nosotros, puede retirarse porque sabemos que pues tiene una agenda bastante ocupada y ya no van a haber preguntas para usted en vista de que tuvimos muchas participaciones. Así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a usted, mi estimada, por la oportunidad. Bendiciones. Listo. Bien, ahora pasamos a nuestra segunda invitada, la licenciada Janet Chávez. Yo he tenido el gusto de compartir con ella algunos espacios. Ella es de El Salvador. Hay una condición similar entre nosotros que ella pues les va a comentar si lo considera bien. Yo solo quiero hablar de la capacidad profesional de esta chica.
muy activa, una líder en Centroamérica que trabaja el tema de discapacidad, que se apasiona como nosotros por este tema, y con una capacidad profesional extraordinaria, muchos diplomados en el tema de discapacidad, de inclusión, de riesgo, de capacidad organizativa. Dios mío, ¿qué les digo? Si leo el perfil de ella, no termino. Así que lo voy a dejar con Janet. Bienvenida de nuevo, estimada, y un gusto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad, estimada Karen y amigas de Honduras. De verdad que me siento muy feliz de poder estar acá, compartir con ustedes un momento, ¿verdad? Y conversar sobre, bueno, lo que es el tema de discapacidad que me tocó a mí, ¿verdad? Karen y me explicaba que necesitaba que habláramos, o sea, un poco sobre los conceptos y los modelos, pero de los modelos pues ya habló la licenciada Gladys, así que eso no los vamos a tocar. Pero sin embargo, pues quiero comentarles que el tema se llama Mujeres y Discapacidad, ¿verdad? Avances y retos, así lo vamos a denominar. O mitos también que existen sobre el tema, ¿verdad? Decirles pues que la discapacidad es una condición que nos puede afectar y que esto puede pasar en cualquier momento a cualquier miembro de la sociedad sin importar la edad, el sexo, la religión, el estatus social, la geografía, etcétera. Contarles que yo también soy una mujer con discapacidad física, soy usuaria de silla de ruedas desde hace 36 años y fue debido a una condición de salud, ¿verdad? Ya que en mí apareció un tumor, un quiste que era benigno, pero apareció en la médula espinal, que es dentro de la columna vertebral, y por lo tanto, ¿verdad? Eso hizo que me fuera ya difícil poder movilizarme y por lo que tuve que comenzar a caminar sobre ruedas, ¿verdad? En mi silla de ruedas. Ahora bien, ¿quién me puede decir quiénes son las personas con discapacidad? Vamos a ver, quiero una voluntaria sobre esto. O un voluntario. Díganme lo que piensan, no tengan pena, no tengan miedo. ¿Alguien? Hola, Hola. buenas tardes. Karen les saluda, Karen Rodríguez les saluda. Creo que una persona con discapacidad es aquella que limita de un sentido, ya sea visual, auditivo, aquella persona que también tiene, como les digo, discapacidad intelectual, o sea, que carece de algo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Muchas gracias, corazón. ¿Alguien más que desea opinar? Bueno, una persona. Hola. Una persona con discapacidad es una persona que tiene algún tipo de deficiencia. Ok, perfecto. Fíjense de que O la limitante. Convención sobre los Derechos Humanos, o limitante, cabal, de las personas con discapacidad de la ONU, que fue firmada en el año 2006 por más de 170 países a nivel mundial y en el que participaron más del 70% de las personas tenían una discapacidad, definieron que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, psicosociales, intelectuales o sensoriales. Pueden ser personas sordos, personas ciegas y sordos ciegos a largo plazo que al interactuar con las diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ahora bien, entre los conceptos, tal como mencionaba la licenciada Gladys anteriormente, tenemos que la deficiencia es toda pérdida o irregularidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que la discapacidad se considera que es el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos, y se reconoce el contexto social como el factor determinante en la discapacidad de una persona. Ahora bien, también tenemos, tenemos que las causas de las deficiencias pueden ser de dos tipos. En este caso pueden ser
congénitas, que es cuando se refiere a las características o los rasgos con los que nace una persona y que no depende solo de factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación. También pueden ser adquiridas. Esto quiere decir que son ocasionadas por algún accidente, una enfermedad o violencia social durante o también después del nacimiento. Ahora bien, ¿alguien de las que estamos acá tiene una deficiencia congénita? ¿Me podría decir yo, o no, o si fue adquirida? Y si me puede contar un poco de su discapacidad. Por ejemplo, yo tengo una discapacidad congénita. Ok, ¿cuál es su nombre? Soa Chávez. Ok, muy bien. ¿Y qué te dijeron que tienes con tu discapacidad? Pues cuando el médico, porque fíjese que qué raro, yo esa discapacidad lo tengo desde que nací, ¿va? Porque él me dijo que era congénita, porque dice que cuando yo nací, o sea que el agua de la fuente, creo, él dijo que me había dañado la mácula de los ojos. Entonces él por eso que era congénita, por eso. Y yo me di cuenta de esto hace como 8 años, que yo ya iba perdiendo y perdiendo. Sí, miro como un 15%, creo, nada más. Pero sí, yo por etapas iba exactamente. Sí. Y entonces él dijo que era congénita porque yo lo tenía desde nacimiento y ya no se podía hacer nada. Pero, sí, ¿verdad? ya le entendí. Perfecto. No, muchas gracias por compartirnos eso, Soja. Ahora bien, alguien que esté acá dentro del grupo y que haya adquirido su discapacidad por algún accidente o por alguna enfermedad. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Wendy Patricia. Wendy, hola. Cuéntanos, Wendy Patricia. Bueno, yo pues no es por accidente, lo mío es, el nacimiento es catarata congénita. Ajá, ok, es congénita. Sí, cuando yo nací, nací con varias dificultades porque incluso yo era sorda, muda y ciega. Yo vine a caminar a los 5 años. Me hicieron varias operaciones para poder ver. Los oídos los logré, bueno, solo escucho por oído derecho, perdón. Sin necesidad de operación, ya fue puro milagro de Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, esa es mi pequeña, ¿verdad? Claro, muchas gracias por compartir. ¿Alguien que haya adquirido una discapacidad? ¿Su discapacidad? ¿Que me quiera compartir un poquito? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lisbeth. Lisbeth, ok. Cuéntenos, niña Lisbeth. Sí, la escuchamos. Yo adquirí mi discapacidad por una enfermedad que tengo un quiste en la silla turca vacía e hipófisis. Y eso me oprimió mis nervios ópticos y por esa razón quedé con baja visión. Pero claro que sí. Ahora sí ha ido avanzando un poquito. Y el ojo derecho lo perdí completamente y el izquierdo solo tengo un 7% ahora de visión. Ok, gracias. Muchísimas gracias por compartirnos, muy amable. Bueno, como dijo la licenciada Gladys, ¿verdad? La deficiencia también, más las barreras del entorno, más las restricciones de participación, son las que también nos llevan a tener una discapacidad. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las clasificaciones que existen en la discapacidad. Porque, por ejemplo, tenemos discapacidad física, discapacidad sensorial, en donde está lo que es las personas ciegas, totales y de baja visión. También tenemos a las personas que
tienen una discapacidad auditiva y donde están las personas que tienen sordera total o hipoacusia. Y también acá mismo tenemos a las personas que son sordos ciegos. Ahora bien, también tenemos la discapacidad intelectual, la discapacidad mental o psicosocial, y también hay, a través de las enfermedades, ¿verdad? Hay una discapacidad orgánica. También decirles que la discapacidad también se produce por motivos de edad, de enfermedad o simplemente por el idioma. Ustedes van a decir, pero ¿y por qué por el idioma? Bueno, porque cuando estamos escuchando a unas personas hablar en otro idioma, nosotros no entendemos y ellos tampoco nos pueden comprender a nosotros. Entonces, desde ahí ya hay una deficiencia o una limitación, ¿verdad? Voy a comentarles un poco acerca de lo que es la discapacidad física y de cada una de las discapacidades que se han mencionado. Dentro de estas, quiero decirle que la discapacidad física es la ausencia o disminución de funciones físicas, ya sea brazos y o las piernas, el pie, etcétera. Estas pueden ser personas que son amputadas o tienen acortamiento de miembros, personas que tienen una lesión medular como mi persona, que aunque fue a consecuencia de un tumor, ¿verdad? También las personas con lesión medular son las personas que han recibido en algún momento alguna bala, ya sea por violencia o bala perdida, y también personas que se pudieron haber caído, ya sea de un árbol o deslizarse simplemente en el baño y lesionarse su columna. Ahora bien, las personas con discapacidad sensorial, como lo dije, son las personas que tienen una discapacidad visual porque afecta los sentidos de la vista, y esto hace referencia tanto a las personas ciegas como a otras afecciones que pueden haber de la vista. Y existen diferentes grados, tales como la ceguera total y baja visión. También está la discapacidad auditiva, que esta afecta las funciones sensoriales como el oído y las estructuras relacionadas. Existen diferentes grados como lo son los sordos profundos y los hipoacúsicos. Y también está la sordoceguera, que esta es una fusión de ambas discapacidades y existe también en diferentes grados. También está la discapacidad intelectual, que es una discapacidad que está caracterizada por tener limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que abarca muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas. Esta también tiene diferentes niveles, puede ser leve, moderada, severa o profunda, y lo identificamos ¿Hola? Y lo identificamos muchas veces como, por ejemplo, con una persona que tiene una discapacidad que se llama síndrome Down. También está la discapacidad psicosocial, que es la limitación en los procesos cognitivos y afectivos, o sea, emocionales, que difieren respecto al grupo social de referencia del cual proviene la persona para realizar una o más actividades cotidianas o para ejercer sus derechos humanos. Como ejemplos podemos mencionar a personas que sufren de autismo, psicosis, neurosis, paranoia o esquizofrenia. También están las enfermedades orgánicas, como les mencioné anteriormente, y esto es toda aquella enfermedad que tiene una larga duración y una progresión generalmente lenta que afecta a uno o varios órganos a la vez y es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Entre estos podemos mencionarles las enfermedades orgánicas como el mal de Alzheimer y la demencia, la artritis, el asma, el cáncer, las enfermedades de Crohn, la fibrosis quística, también está la diabetes y la presión arterial. Tenemos también algunas enfermedades raras, que estas también son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, y actualmente existen más de 7,000 tipos de enfermedades. Entre estas enfermedades están la del síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, la espina bífida, la fibrosis quística,
la histiocytosis y así, diferentes enfermedades. Créanme que los nombres hasta nos dejan así como, ¿qué es eso? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo con mucho gusto puedo responder. Si tienen dudas, pueden abrir su micrófono y preguntar. Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, Cris. Tengo una consulta. Hace poco justamente estaba viendo un video con respecto a las personas que tienen enanismo. No sé si así se dice o si me corrige. Si también se consideran Fíjese con que discapacidad. Sí, ellos son parte de la discapacidad física y se llaman personas de talla baja o estatura baja. Gracias. Y se consideran parte de la discapacidad física, ya saben. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Mi nombre es Yaleni. Tengo una consulta con relación a los tipos de discapacidad. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? En mi caso particular, yo tengo una distrofia muscular de tipo oculofaringea que es considerada una enfermedad rara. Sí, así Eso me es. genera problemas visuales y problemas musculares que me tienen cierta limitación en los movimientos físicos. Entonces, tengo entendido que es una discapacidad múltiple, pero como usted dice que las enfermedades raras están dentro de las discapacidades orgánicas, entonces ahí quisiera que me aclarara eso. Lo que pasa es que en este caso usted tendría esos dos tipos de discapacidad, tanto una discapacidad física como estar dentro de las enfermedades raras, ya que esto le está produciendo, ¿verdad?, esta discapacidad por la falta de movimientos que está teniendo, ¿verdad? Estaría dentro de lo que es personas con discapacidad física. Aunque tenga problemas visuales también. Sí, aunque Y tenga problemas visuales. es que en este caso usted tendría dos discapacidades, corazón. Tendría una discapacidad física y tendría una discapacidad visual, sensorial. En este caso es una combinación de ambas. O sea, no se puede definir solo con una. Tiene dos discapacidades. Entonces sí podríamos decir que es una discapacidad múltiple. Sí, es una discapacidad múltiple, aunque se dice múltiple porque es una combinación de dos, pero si nos vamos a la forma en la que se debe describir es, tiene una discapacidad física y tiene una discapacidad sensorial. Ok, muchas gracias. ¿Le parece? Bueno, la orden. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hola. Si no, continuamos. Bueno, hola. Ok, vamos a continuar entonces. Les pediría que por favor cierren el micrófono para que no haya ninguna interferencia. Ahora, después de esto, también vamos a explicar una cosa. Es importante de que aprendamos que cuando nos referimos a alguien que tiene una discapacidad, sin importar la discapacidad que tenga, debemos de aprender a decir, bueno, en primer lugar, si lo conocemos, el nombre de la persona, ¿verdad? Llamarlo por su nombre. Pero si no sabemos y nos queremos referir a ella o a él, debemos de utilizar un lenguaje incluyente en el cual debemos de decir la o él, la persona con discapacidad, ¿verdad? Tenemos que aprender esa terminología y no usar palabras peyorativas como personas con capacidades especiales o diferentes, decir discapacitados, decir disminuidos, incapacitados. Todo ese tipo de lenguaje no debe de ser mencionado porque es peyorativo y no es correcto. Si nos vamos a referir a alguien y lo conocemos, en primer lugar debemos de recordar que es una persona y que tiene un nombre al igual que nosotros, y si no lo conocemos, pues si nos vamos a expresar de esa persona, entonces decir, la persona con discapacidad, y esa sería la terminología adecuada por el hecho de que está también escrito, ¿verdad?, en lo que es la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad,
Y como les decía, esta convención fue firmada en el 2006 por más de 170 países a nivel mundial. Entonces, esto también nos garantiza de que ese es el término que se debe de utilizar. Les pido por favor que cierren el micrófono para que no haya interferencia. Muchas gracias. Ahora bien, hoy vamos a hablar acerca de cuál es la situación actual de las mujeres con discapacidad. Comentarles que más de la mitad de la población que tiene una discapacidad son mujeres. Estos son como estadísticas, ¿verdad? Que se han sacado a nivel mundial. Pese a que hacer una población heterogénea, se comparte un alto índice de discriminación, o sea, tanto a los hombres discriminan, pero también a las mujeres. También decirles que en el caso de las mujeres, lamentablemente hay niveles educativos muchísimo más bajos que los de los hombres. También tenemos menos oportunidades de poder optar a un trabajo formal. También en el caso de que seamos mujeres con discapacidad, tenemos puestos de trabajo más bajos y son los peor remunerados. Hay mayor aislamiento social. La mayoría de las mujeres también tiene una baja autoestima. Hay normalmente una dependencia económica. Esto quiere decir de que dependemos siempre de alguien más, que no somos autosostenibles. También tenemos una deficiencia socioafectiva y emocional porque no queremos estar solas y esto es un problema que la mayoría de las mujeres tienen. También una de las cosas que nos afecta mucho es que hay mayor posibilidad de sufrir violencia de género. También tenemos un menor desarrollo personal y social. Desconocemos también sobre la sexualidad y creemos en los mitos que existen sobre ello. Hay mucha desprotección sociosanitaria. Esto quiere decir que los establecimientos de salud no cuentan con esas adecuaciones o esos ajustes razonables para poder atenderlos. Por ejemplo, en el caso mío como mujer con discapacidad física, ustedes sí se pueden subir a una camilla, digamos, para hacer un examen ginecológico, pero en mi caso yo no lo puedo hacer. En mi caso yo necesito que me ayuden a subirme a esa camilla y aún así el médico exige que yo coloque las piernas sobre esos utensilios que tienen ahí donde se ponen los pies, ¿verdad? Pero en mi caso para mí eso es demasiado complicado e imposible y aparte de eso no es cómodo. Entonces falta también demasiada sensibilización sobre esos temas para proteger a las mujeres con discapacidad y brindarles la atención en salud que se necesita. Muchas veces como mujeres con discapacidad también tenemos una baja autovaloración de la imagen corporal porque no nos sentimos bonitas cuando en realidad todas somos hermosas. Entonces debemos de aprender a valorarnos a nosotros mismos. Entonces, entre los factores personales que hay es que nosotras mismas tenemos una autopercepción negativa. Nosotras tenemos una ausencia de conciencia y nos sentimos víctimas en muchos de los casos. También tenemos escaso o nulo acceso a los centros de estudio, a un empleo remunerado. Nuestra situación económica muchas veces, como lo decía, es más baja y tenemos esa ausencia de una autonomía personal, porque casi siempre es la familia la que decide por nosotros y no nosotros. Entre los factores sociales también está que tenemos una percepción social. Hay una percepción social de las mujeres con discapacidad, ya que existen muchos tabúes y hay muchas motivaciones que rodean pues el abuso sexual hacia la mujer con discapacidad. Existe ese mito de la deshumanización, ese mito de la mercancía dañada, que no servimos para nada, que no tenemos esa sensibilidad al dolor, ¿verdad? Que nada nos afecta. También hay ese mito de que somos una amenaza para otras mujeres y hay un mito también de la indefensión, o sea que no nos podemos
nosotras defender o valorar. Pero si bien es cierto que a pesar de que en el informe mundial sobre la discapacidad de la OMS expresa que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y entre estas poblaciones están las mujeres, lo que sí se refleja es que una mujer con discapacidad es más vulnerable en comparación con una que no tiene discapacidad. Pero si bien es cierto, han existido avances en la materia de discapacidad, la realidad es que para las mujeres con discapacidad estos han sido bien mínimos a pesar de que la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad inició en la década de los años 20 en Latinoamérica. Para muchas mujeres que tienen una discapacidad no es igual, aún y teniendo el derecho que nos otorga una convención como lo es la de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y su protocolo facultativo de las Naciones Unidas, las leyes o tratados a niveles internacionales relacionados a las mujeres, en este derecho no se está cumpliendo, ya que la mujer con discapacidad se le sigue discriminando por múltiples formas. Ejemplo de ella es simplemente por ser mujer, por tener una discapacidad y por ser pobre. La sociedad nos sigue limitando y nos invisibiliza y no nos permite desarrollarnos plenamente y de manera independiente y con autonomía propia. Hay muchas de las investigaciones que se realizan por las diferentes organizaciones a niveles nacionales o internacionales en pro de la defensa de las mujeres que nunca incluyen el ítem tiene discapacidad, tipo de discapacidad, el cual muestra que no se está sectorizando a los diferentes grupos y que refleja la realidad que se vive en pleno siglo XXI en temas de inclusión. También es importante mencionar que en cada una de las áreas que nos vemos excluidas está el acceso a la educación, al trabajo, a formar una familia, a tener accesibilidad en el transporte, a la comunicación, a áreas recreativas, deportivas, arte, cultura, salud, etc. Sin embargo, es imposible no mencionar que gracias al largo trabajo que muchas de las organizaciones de y para personas con discapacidad realizan, están creando proyectos y espacios de empoderamiento para nosotras, están generando conciencia y nos están motivando a que muchas mujeres con discapacidad vuelvan y retomen sus estudios, busquen una oportunidad laboral, sean partícipes de las diferentes actividades en sus comunidades y sobre todo se involucren en la defensa de los derechos de más mujeres, que continúen aprendiendo sobre sus derechos y que tengan autonomía propia. En el ámbito de salud es importante mencionar que la mujer tiende a ser sobreprotegida por los padres o tutores y es necesario que se crea que las mujeres con discapacidad no son asexuadas y que esto se cree que es es una idea errónea que ellos tienen y que no crean que no necesitamos información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos o sobre enfermedades de transmisión sexual o a ser esterilizada forzosamente sin nuestro consentimiento. Tenemos derecho a tener novio, esposo, hijos, el disfrutar plenamente de una sexualidad, que las actitudes de la sociedad no contribuyan a cambiar estos paradigmas. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Es importante que también como personas velemos porque nuestros derechos se respeten y se incorporen en los proyectos que se desarrollen para ser visualizadas y se garantice el pleno derecho de nosotras sin importar la condición de discapacidad. Sabemos que es un largo camino por recorrer, pero para hacer efectiva esta realización plena es importante que todas y todos participemos. Es importante también que todas contribuyamos para crear una sociedad inclusiva para todas y que también podamos aportar al crecimiento económico del mismo. Lograr la plena inclusión de las mujeres con discapacidad en todas las esferas de nuestras sociedades es un
compromiso impostergable y en el cual se debe de trabajar de manera conjunta para garantizar nuestros derechos, creando dentro de los organismos nacionales e internacionales espacios que apoyen la inclusión de nosotras mismas. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a ser fuertes, a ser visionarias, porque nosotros tenemos la capacidad para crear lo que queramos, vida, arte, música, etcétera, porque somos libres e independientes y autónomas, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia, a ser felices, a disfrutar de la vida, eligiendo lo que nos haga feliz, lo que llene nuestra alma, nos permitamos que nuestros miedos no nos limiten. Recordemos que juntas lo vamos a hacer, así que incluyámonos. Hasta acá pues llega mi ponencia, de verdad que muy feliz de haber participado y me gustaría pues que comenten sobre todo lo que les he comentado o hagan preguntas. A veces nosotras, las personas con discapacidad, bueno, en nuestros lugares, como decía usted, licenciada, tenemos alguna discriminación o la sociedad nos ve como, bueno, ahora no solamente le llaman personas con discapacidad u otras, sino que a las personas ciegas ya les ponen otros nombres raros y lo que hacen es reírse de las personas. Y pues en los trabajos así siempre dicen, como es una persona con discapacidad, no lo puede hacer. Y más o menos, y más si es ciego, pues mucho peor, no lo puede realizar. A veces le preguntan qué es una persona ciega, no lo puede realizar. Y pues afortunadamente ahora ya tenemos nuestra tecnología avanzada que ahora tenemos hasta aplicaciones para que las compañeras o los compañeros que somos ciegos podamos ayudarnos a través de ellas. Y también hay muchas aplicaciones que son exactamente para personas con discapacidad, con diferentes discapacidades. Ahora, solamente que las personas que nos van a dar un trabajo siempre ponen eso y no, es una persona con discapacidad, entonces no. Y en los colegios e incluso cómo vamos a trabajar con una persona ciega. Yo tuve problemas en el colegio y aunque ya sabía, pues más que todo dicen, los ojos son los más importantes, la vista es lo más importante. Si no existe eso, pues ni modo. Y entonces eso es el licenciado. Pero depende de nosotros también el cambiarlo. Saben que este tipo de formaciones, este tipo de capacitaciones son las que les van a ayudar a ustedes a cómo de alguna manera cambiar esa percepción que la sociedad tiene. Acuérdense que las actitudes son las que más cuestan, pero también es algo que tenemos que empezar a trabajar desde nuestros hogares. Si nosotros no cambiamos la mentalidad de nuestra familia, no demostramos, se oye difícil, pero realmente a veces así toca demostrar que tenemos esa capacidad para poder realizar ciertas cosas o todas las cosas que queremos, que deseamos, entonces tampoco vamos a poder ir cambiando la comunidad en donde vivimos. Tenemos que empezar desde nuestras casas, nuestra familia, nuestros amigos y así ir avanzando para que esto vaya haciéndose cada vez, ¿verdad?, más visible nosotras como mujeres y que vayamos haciéndole entender a las personas que nosotros tenemos la capacidad para podernos desarrollar. ¿Alguien más quiere opinar? Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el apoyo del gobierno en El Salvador para las personas con discapacidad? Porque aquí en nuestro país es muy poco el apoyo que nos dan, ya sea en el área laboral, en el área educativa. Siempre hay esas barreras y no, es muy difícil que una persona con discapacidad tenga un trabajo permanente y que pueda desenvolverse ante la sociedad sin que lo queden viendo raro. Vaya, fíjate que acá en experiencia personal, aquí en El Salvador, e igual que en otros países que yo conozco, es la misma situación. Si bien es cierto, ahorita se ha lanzado a nivel de gobierno, ¿verdad?, que hay oportunidades laborales,
realmente aunque tengas un nivel de estudio alto, no hay mayores oportunidades. Son como bien contadas. Sin embargo, sí es importante que como personas con discapacidad estudiemos, nos preparemos, avancemos, porque solo de esa manera es como también vamos a lograr oportunidades, no tal vez dentro del gobierno, pero sí dentro de diferentes instituciones. En mi caso, pues gracias a Dios tuve la bendición y la oportunidad de estar de coordinadora de un proyecto en una ONG acá en el país. Y bueno, en ese trabajo estoy, pero sin embargo, o sea, yo insto siempre, especialmente a las mujeres, a las más jóvenes sobre todo, pero sí, en igual manera a todas, a que estudien, a que se preparen. Si usted está desaprovechando su tiempo, usted tampoco va a tener esa oportunidad laboral que está buscando. Hola. Hola, dígame. Sí, hola Janet, mucho gusto, soy Janssen. Y bueno, creo también que una situación importante es la actitud que nosotras como mujeres tengamos ante los retos que a veces nos toca vivir. Y creo que aquí es muy importante que seamos nosotras las que empecemos a creer en nuestras propias capacidades para poder demostrarle pues a la sociedad que sí podemos. Pero a veces siento que nosotras como personas con discapacidad, para empezar, no aprovechamos los espacios que a veces se nos dan, que a veces se crean, esas, como esas capacitaciones, por ejemplo. A veces no todas las personas se invitan y es bien difícil. Sé que la situación es complicada, pero tenemos que aprovechar pues cada espacio que se nos dé para poder ir mejorando y cambiando estas situaciones. Y como decía, empezar por nosotras mismas. Así es, fíjate que yo siempre digo y pienso que a todos y a todas nos llegan oportunidades. ¿De qué? Bueno, de todo. La verdad es que uno tiene que ser flexible, diverso y aprender de todo. Tú me vas a decir, pero es que esto a mí no me gusta, pero si te llegó la oportunidad de aprenderlo y hacerlo, ¿por qué no lo vas a aprender? O sea, ¿qué te quita a ti el no aprenderlo? Puede que en algún momento de la vida te sirva. Y creo que como lema para mí misma, eso me ha servido muchísimo porque, como dijo Karel, yo tengo una gran diversidad de temas en los que he recibido, me he formado, pero todo eso al final me ha servido para estar donde estoy. Entonces, si usted quiere tener esas oportunidades, usted tiene que prepararse y agarrar las oportunidades que la vida le va poniendo, porque Diosito, de verdad que siempre le pone a uno, mira, aquí tengo esta oportunidad de beca en algo. Mira, ¿por qué no venís y aprendes a hacer esto otro? O sea, uno puede aprender todo lo que uno quiera. Yo sé que en el caso de las personas con discapacidad ciega, tienen de verdad una gran capacidad, tienen un oído, aprenden rápidamente y pueden hacer las cosas. Entonces, creo que todos y todos tenemos capacidades diferentes en el sentido de que todos podemos aprender de todo, si es que así nos lo proponemos. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, estimada, yo tengo 2 consultas, no para mí, sino en relación al tema. Aprovechando y explotando tu capacidad, yo quiero que nos cuentes un poquito sobre esos miedos. Hola. Hola. Se fue el audio. Hola, porque hola. Pasa mucho que ahora sí, es que me entró una llamada. Ok, les decía que a veces nosotros como mujeres con discapacidad visual pensamos que somos las únicas que tenemos miedo y que pobrecita y que yo cómo lo voy a hacer. Entonces, quiero que nos contes un poquito también los miedos que tienen ustedes, las mujeres con discapacidad física, sobre todo para que también las chicas veamos que pasamos situaciones similares, unas más complicadas y otras menos complicadas. Esa es la primera cosa que quiero que nos ayudes con eso. Y la segunda es el tema, por ejemplo, de que acá en el diplomado también tenemos familiares. Entonces, ¿qué consejo darías a una mujer familiar que tiene miedo, temor
de que su hija llegue a un centro educativo y está en la adolescencia y bueno, su hija está teniendo algunos cambios evolutivos de periodo menstrual y todo eso. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que pueda enfrentar una situación como esa desde tu experiencia y tu liderazgo en estos procesos? Bueno, muchas gracias por la confianza. Les voy a contar una experiencia personal. Prácticamente mi vida como mujer con discapacidad y a empezar a involucrarme en temas de organizaciones de discapacidad inició hasta que yo tenía 28 años. Yo adquirí mi discapacidad a la edad de 11 años y medio. En ese momento yo tuve que dejar de estudiar. El lugar donde vivíamos había demasiadas gradas, no podía salir. Sin embargo, pues mis papás trabajaron siempre por ayudarme, por protegerme, ¿verdad? Llegó un momento en que decidieron cambiar de casa, gracias, digámoslo así, a una enfermedad que me pasó y que casi estuve a punto de morirme cuando tenía 15 años y por ende, ¿verdad? Decidieron cambiar de casa, salir de donde había tantas gradas para que al final yo pudiera pues tener una vida diferente. Yo no pude continuar con mis estudios porque mi papá decidió que lo mejor para mí era que aprendiera un oficio. Me puso a aprender costura. A mí no me gustaba eso, pero por 18 años, básicamente yo trabajé de costurera y estuve en mi casa. Vivía bajo la sobreprotección de ellos. Yo no tenía mayores amistades, no tenía gente con discapacidad quien yo conociera, no me relacionaba con nadie. Cuando se llegó el momento de conocer a alguien y esta persona me invitó a tomar unas clases de computación, yo tenía miedo salir de casa. Yo tenía miedo de relacionarme con esas personas porque decía mi papá que no eran igual que mí, que eran diferentes, aunque teníamos una discapacidad, diferentes discapacidades. Pero en ese momento de mi vida, a mis 28 años, yo tenía miedo a hacerlo. Sin embargo, siempre hubo alguien ahí que me impulsó a hacerlo, a avanzar, me motivó para que hiciera algo y venciera ese miedo a salir a la sociedad, a salir a la calle yo sola, a conocer a otras personas. Imagínense, a los 28 años. De esos 28 años para acá, ahora tengo 47, casi 20 años, cambió totalmente mi vida, porque después de eso empecé a involucrarme en las ONGs, empecé a conocer más personas, comencé a estudiar, comencé a tener oportunidades laborales, he representado al país a nivel internacionalmente, he podido realizar muchísimas cosas que nunca en la vida me hubiera imaginado. Y créanme que cada una de ellas sí me ha dado miedo. Incluso el trabajo que tengo ahora lo pensé y lo repensé, pero realmente uno puede con esa carga, como le dicen, o con ese proyecto que uno se ha puesto. Entonces es necesario que creamos en nosotros, porque si la gente también nos está dando oportunidades y se nos están abriendo las puertas, es porque Dios quiere que vayamos más allá de donde estamos ahora. Eso con relación al miedo. Ahora bien, en el caso de la familia, una de las cosas que yo le vivo reclamando a mis papás siempre, en buena onda, como decimos, es el hecho de que ellos me sobreprotegieron demasiado. Si ellos me hubieran apoyado para que yo continuara estudiando, mi vida creo que sería 100 veces mejor de lo que es ahora. ¿Ya? Entonces es importante que la familia, en vez de amarrarlo a uno, a que esté en su casa, que no lo deje salir, a que no lo deje hacer nada, lo apoye, lo impulse, lo motive y lo lleve si es necesario, hasta obligado a que continúe estudiando, a que haga deporte si es necesario, a que se involucre en las diferentes actividades que puedan haber tanto en la comunidad, en la sociedad, en las ONGs, este tipo de cursos, de verdad, diplomados, todo esto le ayuda a uno a crecer y a cambiar esa percepción que uno tiene de la vida. Júntense también, y así se lo digo, con gente que los motive a ser mejores, con gente que les ayude a crecer,
con gente que les diga salí adelante, hacelo, no con gente que les diga para qué lo vas a hacer, por qué lo querés hacer, no lo hagas. Con esas personas no se junte, esos no son sus amigos. Sus amigos son los que siempre le van a impulsar a salir adelante. Con eso creo que respondo las preguntas. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, duda. Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso no es curiosidad, sino dar gracias porque el que lo llenen a uno de conocimiento, de información acerca del tema de discapacidad, en mi caso yo soy nueva en estos temas, me enriquecen mucho y me empoderan. Dar gracias por compartir sus conocimientos y pues como usted dice, empoderarnos nosotras mismas para que nadie nos limite a decir lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Gracias de nuevo y pues admiración, desde aquí admiración. No, gracias. Gracias a ustedes también. ¿Alguien más que quiera comentar o decir algo? ¿Preguntar? Pueden preguntar con confianza. Tenemos todavía unos minutos, ¿verdad, Karen? Buenas. Pues yo también lo que quería era darle las gracias porque para que yo me siento como, bueno, no sabría ni decirle, pero sí me agrada mucho las palabras con que usted nos está explicando. O sea que uno se siente bien al saber que usted es una persona discapacitada, imagínese de silla de ruedas, y nosotros ciegos, se puede decir, o baja visión. Y no sé, hay veces nosotros mismos nos cegamos y decimos, no, yo no puedo hacer tal cosa, no, porque yo no miro, yo me voy a caer a tal cosa. Y imagínese por todo el proceso que ha pasado y gracias a Dios, cómo está usted. Y pues me gusta que nos dé ese aliento maravilloso y pues muchas gracias de todo corazón. Está muy bonito. No, gracias a ustedes. Y Gracias. no se pongan límites, no se pongan límites. De verdad que no importa la edad que tengamos, creo que podemos hacer muchas cosas. Yo quiero hacer aún muchísimas cosas y las que están más jóvenes tendrían que tener mucho más ánimo de hacer más cosas todavía. Así que las animo a que continúen, a que no se desanimen, a que no tengan miedo, a que lo intenten y lo hagan, sobre todo. Yo tengo una consulta. Buenas tardes. Buenas pues tardes. Yo la verdad, me sentí muy identificada, ¿no? Con lo que dijo, ¿no? Cuando era con relación a salir a la calle. Yo cuando adquirí la discapacidad visual, yo soy baja visión. Me daba muchísimo miedo también cruzarme las calles porque me ponía a pensar que me podía agarrar un carro o tantas cosas que me podía pasar en el camino. Pero al final me di cuenta que en esta vida el que no arriesga no gana, ¿no? Y pues creo que es uno el que muchas veces se pone los límites. Y pues gracias, muchísimas gracias por realmente tan buena capacitación y bueno, que pase una feliz tarde también. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Soy Dinora Armijo, tengo una consulta, no sé si cabe en este tipo de tema, pero ¿por qué a nosotros cuando salimos de alguna institución nos llaman, tú eres producto de determinada, pues de determinada, vaya, por ejemplo, yo soy egresada de CAIPAC y a uno le dicen, tú eres producto de CAIPAC, ¿por qué a uno le llaman producto? Porque ahí te producieron, ahí aprendiste. Ahí aprendiste, fuiste producto de la enseñanza que ellos te dieron. Es como cuando le dicen, Dinora, usted es producto de sus papás, porque sus papás exacto. la han formado por mucho tiempo. Entonces, por eso, cuando la persona pasa en una institución por varios ratos, la gente entonces le dice que es producto de, que no es correcto porque hay muchos lugares donde uno va y no necesariamente es producto. Es un término en realidad mal utilizado, pero tiene relación con el tema de que pasa mucho tiempo ahí. Como por ejemplo, otra ejemplificación es, Janet y yo nos llevamos muy bien, por decirles algo. Que es así, ¿verdad? Pero
Súper así, amiga. Pero Janet es mala influencia, por decirles algo. Ella es mala influencia. No es el caso, pero ella es mala influencia. Entonces, como yo me llevo muy bien con ella y pasamos mucho tiempo juntas, la gente dice, ay, es que esa conducta de Karely es producto de su relación con Janet, por ejemplo. Exacto. Eso es. Bueno, Bien. ¿alguien ¿Alguna más? consulta más rápidamente porque ya el tiempo se nos va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, díganos. Bueno, yo soy de acá de San Pedro Sula. Yo quería felicitarla por su importante charla, ¿verdad? Y que nos ha servido bastante, la felicito. Y Gracias. estos temas son bastante importantes, ¿verdad? Y hay que seguirlos, Así es, no se desanimen, continúen. Sí, así es. Nosotros tenemos que seguir adelante como Dios lo permita, ¿verdad? Bueno, así es. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estimada, ha sido un placerazo. Yo sabía que tu experiencia, tu motivación y tu capacidad profesional nos iba a traer un excelente resultado y creo que ha sido la espina positiva, ¿verdad? Para que se sigan motivando y vean que hay mujeres líderes, mujeres empoderadas con un rol determinante y que podemos y pueden llegar a lograr y llegar incluso más alto de lo que ha llegado Janet Chávez. Así que muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Todos los lugares donde estamos, ¿verdad? Porque hay gente de San Pedro Sula, de Cortés, bueno, hay una diversidad en el equipo y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya te felicitaron las chicas y eso es también valioso. Así que vamos a cerrar esta jornada. Las que puedan encender su cámara para tomarnos una foto con la famosísima Janet Chávez. Gracias, Karely. Y ahí nuestro equipo en controles, la licenciada Livni también nos apoya con la foto y quienes puedan encender la cámara pues la encienden para pasársela de recuerdo a la colega. Y cerramos entonces con este diplomado. Agradecidas por la primera jornada, todavía tienen la oportunidad de inscribirse. Por ahí por el grupo voy a dejar la tarea, vamos a dejar unas tareitas asignadas, solo es contestar en audio o en texto 2 o 3 preguntas. Ustedes tienen que mandarla al grupo, yo les voy a dar las instrucciones en el grupo y nada, las esperamos el siguiente miércoles con disposición, con toda la alegría de poder aprender. Así que tengan una excelente tarde. Gracias, Janet, un abrazo a todas y cuídense Gracias, mucho. un abrazo. Bendiciones.